A ver, ¿se puede apagar un incendio forestal con un gotero? Bueno, esa es la gran pregunta que parece estar flotando en el aire en Bolivia ahora mismo. El nuevo gobierno se enfrenta a una crisis económica colosal, pero sus primeros pasos han sido bastante cautelosos. Vamos a analizar si esta estrategia es prudencia o si es un error de cálculo frente a la tremenda tormenta que tienen encima. Tímido y lento. Uf, esas dos palabras son las que no dejan de repetirse en Bolivia. ¿Pero por qué? ¿De dónde sale esta sensación de que falta, no sé, audacia? Vamos a desmenuzarlo. Ok, para entender bien todo este lío, vamos a ver el tamaño del problema que heredaron, qué fue lo primero que hicieron, por qué tantos dicen que es muy poco y muy tarde, qué es eso del reloj de la confianza, y por último, qué piden los sectores clave que todavía no tienen respuesta. Empecemos por el principio, y para ser justos con la nueva administración, hay que entender bien qué fue lo que se encontraron al llegar, porque el panorama que pintaron, y esto a solo 17 días de asumir, es devastador, no hay otra palabra. Miren este número, $7.000 millones. Así, de entrada. Esa es la cantidad de deudas que no estaban declaradas que se heredaron de la gestión anterior. Imagínense, es un agujero fiscal que apareció de la nada, no estaba en ningún libro. Y si pensaban que eso era todo, esperen. A esos 7.000 millones, súmenle otros 15.000 millones de dólares. ¿Y esto qué es? Bueno, es el costo que se calcula por la mala gestión y la corrupción. Si juntamos las dos cifras, el vacío financiero es simplemente abrumador. Pero ojo, esto va más allá de los números, que ya de por sí son una locura. La frase que usan los analistas es aún más grave. Encontraron un Estado totalmente desmantelado y totalmente desfalcado. ¿Qué significa esto en la práctica? Un colapso institucional pero tan severo, que no había liquidez ni para terminar el año. O sea, el nuevo equipo llegó y no tenía ni un centavo para moverse. Bien, frente a este panorama desolador, el gobierno tenía que hacer algo, ¿no? Y presentaron sus primeras medidas económicas. Vamos a ver cómo decidieron empezar a atacar esta crisis gigantesca. El ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, salió y anunció un plan de 3 puntos. Primero, y muy importante, empezar a pagarle a los proveedores del Estado, para que la plata vuelva a circular. Segundo, algo clave, le pidieron al Parlamento que les devuelva el presupuesto para rehacerlo desde cero, ajustándolo a la crisis real. Y tercero, propusieron eliminar 4 impuestos que, según dicen, costaba más cobrarlos que lo que generaban. Pero quizá es la medida más fuerte no es para ahora, sino para el futuro. El gobierno se comprometió a algo grande, reducir el gasto fiscal en al menos un 30% para el 2026. Ojo, ellos mismos lo llaman una reducción masiva. Es una señal clarísima de que se viene una era de austeridad. Bueno, con estos anuncios uno podría pensar que la gente respiró aliviada, ¿no? Pues no. La reacción fue de impaciencia. Analistas, la ciudadanía, muchos sintieron que esto no era ni de cerca suficiente. Y esta frase lo resume todo. Las medidas tienen gusto a poco. Se ha convertido en el eslogan no oficial de la decepción. La sensación general es que, para el tamaño del incendio que hay, lo que anunciaron es como tirar un vasito de agua. Se esperaba mucho más, y sobre todo, mucho más rápido. Y aquí es donde vemos el choque de dos ideas, dos filosofías económicas. Por un lado, el gobierno va por el gradualismo. O sea, cambios chiquitos, paso a paso, para ir generando confianza mientras preparan leyes más grandes. Quizás para que el golpe social no sea tan duro de entrada. Pero del otro lado están los críticos, que exigen una terapia de shock. ¿Qué es esto? Un paquetazo de medidas, fuerte, de una sola vez. El argumento es que las decisiones difíciles, las impopulares, hay que tomarlas al principio, de un saque, cuando todavía se tiene el apoyo de la gente. Entonces, concretamente, ¿qué es lo que se extraña? ¿Qué falta en este plan inicial? Bueno, los analistas señalan varias cosas de alto impacto que ni se mencionaron. Por ejemplo, una ley para permitir la biotecnología en el campo, liberar las importaciones y exportaciones, un plan claro para devolverle la plata a los ahorristas afectados, y por supuesto la pregunta del millón, ¿qué van a hacer con los subsidios a los combustibles? Silencio total sobre eso. Todo esto nos lleva a un concepto que es fundamental en política y economía. El activo más importante que tiene un gobierno cuando recién empieza no es la plata, es la confianza de la gente. Y esa confianza, es como un reloj de arena, se va agotando. Y este concepto es clave para entender la crítica. Según los analistas, lo que calmó un poco al dólar al principio no fue ninguna medida del gobierno. Fue un shock de confianza que surgió solo.
Es como la luna de miel después de una elección. La gente, por sí misma, le da un respiro a la economía, esperando que vengan los grandes cambios. La gran crítica es que el gobierno está dejando pasar esa luna de miel sin aprovecharla. El analista Darío Monasterio lo explica con esta secuencia, que tiene mucha lógica. Primero, necesitas confianza. Con confianza, logras estabilidad. La estabilidad atrae inversión, y la inversión genera crecimiento. Simple, ¿no? Bueno, el problema, según él, es que al no actuar con fuerza, el gobierno se quedó trabado en el primer paso. La confianza inicial se está empezando a gastar, y eso pone en riesgo toda la cadena de recuperación. Al final, para muchos de los que observan la situación, la conclusión es bastante dura, y es esta. Nadie duda de que el equipo económico sepa lo que hace, de su capacidad técnica. Lo que se percibe es una falta de coraje. Coraje político para tomar las decisiones que hay que tomar, rápido y sin dudar. Y para que esto no se quede solo en teoría, veamos un ejemplo súper concreto. El sector agropecuario, que es vital para la economía boliviana, no solo está esperando, ya se movió y presentó sus propias propuestas. O sea, les llevaron las soluciones a la mesa. Y fíjense qué claro que lo tienen. Piden acceso a biotecnología. ¿Para qué? Simple, para poder competir con los gigantes de al lado, Brasil y Argentina. Piden eliminar los cupos de exportación para poder vender más. Exigen quitar los controles de precios que están literalmente asfixiando a industrias como la láctea. Y por último, algo tan básico como diésel. Necesitan combustible para trabajar. Las ideas están ahí, sobre la mesa. Lo que se reclama es la decisión política para llevarlas a cabo. Y así llegamos al final de este análisis con la pregunta que lo define todo. El nuevo gobierno de Bolivia está haciendo una apuesta de altísimo riesgo, que ir despacio, con medidas graduales, es el camino correcto. Sus críticos, por otro lado, le gritan que el tiempo se acaba, que la crisis no va a esperar a nadie. Y la respuesta a esa disyuntiva, va a definir el futuro económico del país.